Hola, soy Víctor Fernández González, académico de la Universidad Católica del Maule. Hoy vamos a hablar de entrevistas, porque muchos procesos participativos usan entrevistas. Entonces nos interesa saber en qué momento se usa la técnica de la entrevista en estos procesos y algunas consideraciones especiales sobre su uso. Estamos diciendo que una entrevista es una técnica que se basa en la conversación, es decir, toma algo que habitualmente hacemos en la vida cotidiana, que es conversar, y lo tecnifica, es decir, le agrega algunos elementos técnicos, por ejemplo, el uso de un guión, de una pauta de temas, cierta forma de preguntar, etc. Y además que luego se analiza en forma sistemática, usando distintos procedimientos de análisis de contenido o de análisis de discurso. Muchos de ustedes conocerán las entrevistas cualitativas. Generalmente se usan entrevistas semiestructuradas. Por semiestructurada decimos que tienen una estructura, pero que ese orden no es fijo, que puede ir variando, que pueden ir surgiendo temas emergentes. Ahora bien, en un proceso participativo, las entrevistas deben tener tres consideraciones principales. La primera es que importa mucho invertir la relación tradicional de la entrevista. En la entrevista, como habitualmente la conocemos, entendemos que uno es el que pregunta y otro es el que responde. En un proceso participativo importa que esa relación se dé vuelta, que la persona termine sabiendo que ellos son los que saben y nosotros, los que habitualmente se supone que sabemos, somos los que ignoramos, los que queremos aprender, los que estamos escuchando. El segundo elemento es que en el caso de los procesos participativos, la entrevista es fundamentalmente un mecanismo de escucha. Aunque esto es cierto para todos los procesos donde se ocupa la entrevista, es especialmente cierto en los procesos participativos. Se trata de escuchar a los diferentes, de escuchar a aquellos que no se escuchan habitualmente. Lo tercero, y esto sí que es muy propio de los procesos participativos, es que la entrevista también se usa para explorar las redes, las relaciones y las vinculaciones que eventualmente no conocemos o ignoramos. Tiene un énfasis particular en explorar y en profundizar las relaciones y los vínculos. Entonces, la entrevista se ocupa para conocer distintos puntos de vista, para levantar información más específica sobre algún punto y también para explorar sobre las relaciones sociales. ¿Cuándo se ocupa una entrevista en un proceso participativo? Bueno, al inicio de los procesos participativos se ocupa mucho aquello que llamamos entrevistas a expertos o expertas. Estas son entrevistas que buscan levantar información, ya sea sobre un tema que nos preocupa, sobre el tema que estamos trabajando, o también información sobre las organizaciones, sobre los grupos o sobre el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Es muy importante conocer lo que ya se sabe sobre nuestro tema, y para eso la entrevista a expertos y expertos es una herramienta muy importante y muy útil. También en el momento de diagnóstico inicial ocupamos otro tipo de entrevista a expertos, que son las entrevistas a expertos vivenciales. Un experto vivencial es aquella persona que tiene un conocimiento particular sobre el territorio, sobre el lugar, sobre la organización. Aunque ese conocimiento puede que no tenga un reconocimiento académico, sí es un tipo de saber experto que nos interesa incorporar mediante la entrevista al proceso, sobre todo al inicio. En otros momentos más avanzados de los procesos participativos, cuando ya estamos realizando el diagnóstico, la entrevista sirve mucho para ampliar las posiciones o los discursos. Es decir, si entendemos los procesos participativos como procesos de apertura a la diversidad, entonces la entrevista nos sirve mucho para conocer los distintos puntos de vista, razones, visiones, sentires diferentes a los que ya conocemos, a los que estamos acostumbrados o a los que tenemos más cerca. En este sentido, en un momento más avanzado del propio diagnóstico, la entrevista se relaciona con el mapeo estratégico de actores que ustedes pueden ver en otra cápsula. Esa herramienta, el mapeo de relaciones, sirve para establecer distintas posiciones y conjuntos de acción. Luego con la entrevista nos acercamos a esas posiciones, a esa gente, a esos conjuntos de acción y levantamos su discurso, levantamos el sentido, levantamos lo que están diciendo y lo que están pensando las organizaciones, los grupos que están más lejos de aquellos con los que estamos trabajando. Y así podemos profundizar en esas posiciones. Eso nos sirve para abrirnos a otros sentidos que están ahí, pero que probablemente no van a estar en la gente que va a nuestros talleres y que participa activamente en nuestros procesos. Con esta técnica podemos rescatar el habla de esas personas y de esos grupos y traer esos sentidos a nuestros procesos. Por ejemplo, podemos entresacar frases significativas que luego podemos usar en un taller de devolución o para construir multilemas. Sirve para organizar nuestra escucha. Por último, la herramienta nos sirve para profundizar y ampliar el mapeo de redes. Es importante que cuando tú hagas una entrevista en un proceso participativo, también preguntar por actores para poder ampliar la red. Se puede preguntar, por ejemplo, con las personas con quienes se juntan, con quiénes ellos creen que se puede trabajar y con quienes creen que no se puede trabajar, con quienes comparten sus posiciones o sus opiniones, etc.
Todo eso sirve para completar especialmente ese lado del mapa de relaciones que probablemente no conocemos bien, y eso nos permite tener una mirada más integral y más completa de la complejidad social. Levantada toda esta información, luego podemos usar distintas formas de analizar esa información, por ejemplo matrices de sentido o análisis de contenido u otras formas que no vamos a profundizar aquí. Lo importante realmente es que una vez analizada, ese material se termina constituyendo en un material importante para las siguientes fases del proceso, porque nos permiten ampliar nuestra mirada y considerar esos puntos de vista en las fases de planificación, que son las que vienen después. Si quieres saber más, te invitamos a profundizar en los manuales y en los materiales que hemos dispuesto para esto. Muchas gracias.